Nos encontramos hoy en La República, en nuestra sección Al Paredón con Bruce McMaster. Bruce, gracias por invitarnos. A lo largo de estos últimos 3 años, ¿cuántos cargos le han ofrecido en los medios? Bueno, no, en los medios muchísimo, y cargos me han ofrecido 2. Estuve en el Ministerio de Hacienda y estoy aquí. ¿Y cuántos ministerios ha sonado? Porque la verdad uno mira la prensa y todo el tiempo suena McMaster para acá, para allá. Es como la ficha, ¿no? Bueno, sí, yo leo la prensa como la leen ustedes y efectivamente, pues muchos nombres muchas veces el nombre ha salido a relucir, sí. En el tema de Cartagena, ¿cómo fue? Porque exactamente hubo una crisis con el tema de Campo Elías Terán. ¿Y cómo fue esa llamada del presidente o del gobierno para que atendiera esa emergencia política? Bueno, exactamente. En algún momento, a raíz, digamos, de la enfermedad de Campo Elías, hubo la necesidad en un momento dado de que algún alto funcionario del gobierno nacional tomara la alcaldía en calidad de encargado. El presidente me llama y me dice, bueno, usted es de Cartagena, usted tiene la posibilidad de servirle a su ciudad durante unos días. A partir de mañana usted queda nombrado como alcalde encargado de Cartagena. Pues además era como un servicio que yo quería prestarle a la ciudad. En realidad no fue algo que busqué, por supuesto, pero fue algo en donde sí tuve la oportunidad pues de trabajar. En realidad fueron 37 días. De la época de Inverlink, cuando era banquero de inversión, recuerdo que Inverlink hizo muchos proyectos en la costa con las electrificadoras. ¿Cómo es esa realidad de la costa? Porque es una zona del país también muy abandonada, hay muchos proyectos por hacer, hay muchos intereses políticos, muchos conflictos, ¿no? Bueno, así es. En realidad la costa Caribe hoy en día sigue siendo, digamos, una de esas zonas excluidas del país. La gente siente que la costa no es excluida porque tiene ciudades como Cartagena, que todo el mundo conoce, donde todo el mundo visita, todo el mundo va como turista, pero lo cierto es que si uno mira los índices, por ejemplo, de pobreza o los índices de infraestructura, sí se encuentra con que efectivamente el rezago es grande. Cuando uno, alrededor de regalías, no sé si recuerdas que se creó el famoso fondo de compensación que trabajaba toda la periferia, cuando uno ve ese mapa, digamos, en donde efectivamente las fronteras, inclusive la frontera, digamos, con el mar, es una frontera que está significativamente menos desarrollada que el resto del país. Uno sí se encuentra con que efectivamente la costa Caribe, como la costa Pacífico, tienen un grado de rezago importantísimo, no solo desde el punto de vista de infraestructura, también desde el punto de vista social. Tenemos los peores indicadores en términos de pobreza, tenemos los peores indicadores en términos de desigualdad, tenemos los peores indicadores en términos, por ejemplo, de seguridad alimentaria, de manera que hay un trabajo por hacer, es un trabajo grande. El país yo creo que tiene una deuda grande con las dos costas. Pacífico y Atlántico. Ya que habla de pobreza, ¿qué se siente pasar de la banca de inversión donde se habla todo el tiempo de números, proyectos, bonos corporativos, fusiones, adquisiciones, a pasar a trabajar con el tema de pobreza con la gente? Eso debe ser un cambio de mentalidad grande. Bueno, sí, es un cambio grande, pero recuerda varias cosas, digamos. Recuerda primero que yo pasé primero por el Ministerio de Hacienda, donde también son números, donde efectivamente uno también tiene como todo el tema de las finanzas públicas, pero finanzas públicas aplicadas a lo público, las finanzas públicas aplicadas a la gente, aplicadas al país. Lo que sí, digamos, marca como la gran diferencia es que yo hace 15 años venía trabajando con el tema social. Entonces recuerda tú que yo tenía un trabajo en donde tenía la oportunidad de además trabajar con fundaciones. Yo era, y la gente no lo sabe, pues, pero yo tuve la oportunidad de ser, antes de entrar justo al gobierno, yo era presidente de la Junta Directiva de Pies Descalzos, la Fundación de Shakira, o representaba al gobierno nacional, en ese momento el gobierno anterior, en la Junta Directiva de la Fundación Batuta, o había trabajado y trabajaba, digamos, en fundaciones como Granitos de Paz, la Comisión Fulbright, de manera que yo llevaba 15 años trabajando con lo social, de manera que para mí no era realmente un tema ajeno, digamos, trabajar con la gente y trabajar por la disminución de la inequidad, que es lo que estamos haciendo hoy en día. ¿Y esa disminución cómo la puede uno medir o calcular? Porque al final del día, como buen economista, hay que hablar de números. ¿Es menos pobre hoy Colombia? ¿Es más difícil salir de la pobreza? ¿Cómo se calcula eso? Bueno, hay muchas cosas. La pregunta, digamos, me permite, digamos, traer a colación varios temas. Primero, Colombia tiene efectivamente todavía una gran cantidad de personas en condición de pobreza. Las cifras que se han divulgado en los últimos días, y la gente pues oye hablar del índice de pobreza multidimensional, o el presidente de la República habla de la disminución del Gini, en realidad lo que nos muestran es que Colombia va ganando la lucha contra la pobreza, pero no la ha superado. Yo siempre utilizo, digamos, últimamente lo he utilizado mucho, un símil que me permite decir que esta es una carrera de largo aliento. Nosotros estamos corriendo 42 kilómetros como las maratones. Sí. En este momento vamos por el kilómetro 10, y en el kilómetro 10 sabemos varias cosas.
En el kilómetro 10 sabemos que ya tenemos un buen tiempo, sabemos que vamos en el camino correcto, sabemos que el ritmo es correcto, pero también sabemos que nos falta el 75% de la carrera por correr, y eso es lo que falta, digamos, en términos de pobreza. En términos de pobreza sabemos que los índices están mejorando, sabemos que efectivamente vamos en el camino correcto, sabemos que la velocidad de reducción de la pobreza es buena, pero sabemos que nos falta muchísimo. Sabemos que estamos a 75% todavía de terminar, de solucionar este que es el gran reto de Colombia. En términos de reducción de inequidad, que es el índice Gini y demás que se mide hoy en día, pasa exactamente lo mismo. Los indicadores hoy en día no son buenos, pero sabemos cómo se hace. Entonces, si tú me dijeras, haz un resumen de lo que ha sucedido. Se ha montado una política, se ha montado una metodología que ha demostrado resultados, una metodología que está siendo reconocida a nivel internacional, y es una metodología que además está siendo utilizada por otros países y nos han pedido, digamos, que los ayudemos y que apoyemos a otros países, pero que efectivamente todavía no nos ha resultado, digamos, en que en Colombia desaparezca la pobreza. Quien diga que en Colombia desapareció la pobreza, pues en realidad no sale a las calles, no sale a los pueblos, no sale al campo. En realidad Colombia pues tiene una gran cantidad de personas en condición de pobreza, pero estamos trabajando en ello. El tema del empleo, uno ve desde hace, no solo en este gobierno, en los anteriores también, variaciones muy cortas o muy pequeñas que no son significativas en los índices de desempleo, y también sobre todo el empleo informal. ¿Por qué es tan difícil combatir ese flagelo? ¿Por qué es tan complicado crear nuevos empleos? Bueno, lo que pasa es que un país grande como Colombia, un país de 46 o 47 millones de habitantes, esas variaciones mínimas que tú mencionas o casi no significativas, sí en realidad le cambian la vida a mucha gente. Entonces, cuando decimos que este gobierno ha sido capaz de crear 2 millones de empleos, esos indicadores tan poquitos o tan bajitos que te parecen a ti, en realidad significan 2 millones de nuevos empleos. Estamos hablando de 2 millones de familias que tienen mejores ingresos, 2 millones de familias que están formalizadas, que tienen acceso a la salud, que tienen acceso a las pensiones y a las cesantías. Eso en realidad es lo que cambia una sociedad y cambia una generación. De manera que efectivamente crear empleos es muy difícil, pero fíjense ustedes, cuando uno ve los indicadores de América Latina, no hay ningún otro país de América Latina en que haya creado más empleos que Colombia. Ni siquiera un país como Brasil, que tiene 200 millones de habitantes, ha creado 2 millones de nuevos empleos. De manera que ese es un trabajo que nuevamente es un trabajo que también es de largo aliento, hay que ganarse persona a persona, punto a punto, los logros en términos de los logros de política social, pero cada uno de esos puntos normalmente en países grandes como Colombia significan varios miles de personas, varios miles de hogares que cambiaron su condición. De manera que yo sí pido, digamos, que se mire, esos indicadores se miren en términos de número de personas o número de familias, que es para lo que trabajamos nosotros. Si uno mira entonces el desempleo, que por lo general está entre el 11 y el 9%, digámoslo así, pasando muchas veces por el 10%, y se han creado 2 millones de empleos, quiere decir que también se han destruido 2 millones de empleos, más o menos, porque hay compañías que cierran, hay fábricas que les toca cerrar las puertas, así que es una lucha como continua de crear, pero también de tratar de evitar que los empresarios cierren puestos de trabajo. No, esa pregunta me permite aclarar otra cosa, son 2 millones de empleos netos. Es decir, después se pueden haber creado 4 y se destruyeron 2 y al final tenemos 2 millones de nuevos empleos. Ya. Ese es el dato neto, digamos, ese no es el dato, digamos, bruto en términos de que esto es lo que se ha creado y no tenemos en cuenta lo que se ha destruido. Bueno, hablemos el futuro de Colombia, depende mucho de lo que esté pasando en La Habana. ¿Cómo ve usted, porque entiendo que desde este despacho se están preparando algunas de las cosas que podrían ser importantes para un eventual fin del conflicto y una cantidad de gente que se tiene que desmovilizar, reinsertarse en la sociedad y precisamente buscar temas como empleo? Bueno, es cierto, nosotros tenemos bastante que ver, digamos, con varios de los temas que se discuten en La Habana, pero tenemos que ver con ellos independientemente de las negociaciones o independientemente de lo que esté sucediendo en La Habana. Nosotros trabajamos, por ejemplo, el tema de víctimas, que es un tema que están discutiendo allá. Nosotros trabajamos el tema de desmovilización junto con la Agencia Nacional de Reintegración. Nosotros trabajamos el tema de disminución de pobreza en el campo. Nosotros trabajamos el tema de sustitución de cultivos ilícitos. Son varios de esos temas que se están discutiendo en este momento en La Habana, pero que son en realidad como la discusión y la almendra, digamos, del problema social en Colombia. Nosotros estamos trabajando y estamos construyendo la paz social más allá de los diálogos. Independientemente de qué terminen los diálogos, nosotros tenemos una tarea particular, que es la tarea de construir la paz social. La paz social en Colombia se construye a través de construir mayor igualdad, de reconocer el conflicto, de reconocer a las víctimas del conflicto, de trabajar, por ejemplo, con la gente que recibe su tierra de vuelta y que tenga formas de trabajar y formas de ponerla a producir. La restitución de tierras también. Que es el tema de restitución de tierras, que nosotros no manejamos directamente.
digamos, en términos específicos del manejo de la tierra, pero sí en términos de manejo de las familias. Las familias cuando vuelven y cuando retornan a sus lugares de origen, pues tienen que definir en qué trabajar, tienen que definir cómo reintegrarse, digamos, a la sociedad, tienen que inclusive tener atención psicosocial. Ese tipo de trabajo lo hace de alguna forma las entidades que dependen del DPS, desde la unidad de víctimas por un lado, hasta programas como Familias en su Tierra que maneja el DPS. ¿Cuál es ese gran problema del campesino colombiano? Porque es un tema muy importante, como usted lo ha dicho, se discute en La Habana, es un país que viene de una historia donde la economía depende mucho de lo agrícola, pero uno ve el futuro y claro, la economía va cambiando, los mercados se van abriendo. ¿Cómo ver ese campesino del futuro con esos TLCs que se están firmando y con esas nuevas amenazas y oportunidades al tiempo? Pues mira que las cifras que publicó el DANE en abril de este año, que fueron cifras de pobreza, de reducción de pobreza y de mejoramiento del índice Gini y demás. Esas cifras yo creo que han sido un llamado de atención muy importante para la sociedad colombiana en varios aspectos. Primero, nos demostró que efectivamente toda la reducción de pobreza está siendo mucho más efectiva en las ciudades que en el campo. Segundo, nos demostró que efectivamente en este momento tenemos unos índices de pobreza extrema también significativamente mayores en el campo que en la ciudad. Por ejemplo, en las 13 primeras ciudades tenemos indicadores que están cerca del 3% en términos de pobreza extrema. Pues bien, en términos del campo estamos hablando casi del 20%. Colombia en realidad está sufriendo en este momento, digamos, un gran llamado de atención en sus indicadores, en sus movimientos sociales, en sus tensiones internas. Un gran llamado de atención respecto del campo. Colombia tiene que mirar al campo con una nueva mirada. Colombia requiere en este momento, no solo por el TLC, sino también porque probablemente estamos saliendo de la época de gran violencia y de gran conflicto armado, tiene la oportunidad de poner a trabajar un gran activo y una gran cantidad de personas que son las personas que están en el campo, que probablemente en el pasado no podían ser ni siquiera atendidas, pero que hoy en día sí pueden ser atendidas y que hoy en día requieren y tienen forma de exigir además la atención del Estado. De manera que en este momento lo que tenemos es una Colombia que tiene que pensar más en el campo, que tiene que trabajar en reducir la brecha, digamos, campo a ciudad, la brecha de lo urbano en lo rural, que tiene que trabajar en construir una realidad significativamente distinta en términos de reducción de pobreza y en términos de generación de nuevas oportunidades en el campo. De manera que ese es un trabajo que hay que realizar, es un trabajo que está por delante, que seguramente ha sido parte de lo que se ha conversado en La Habana. En La Habana, pues yo conozco lo que conocen los medios de comunicación, lo que conoce el público en general, pero de lo que uno lee, uno dice, este tema está siendo un tema importante en esa conversación. Pero Colombia tiene que salir adelante independientemente de cuáles sean los resultados de las negociaciones, tiene que salir adelante en la construcción de esa paz social. Por último, el tema de los niños es importante también porque es el futuro, es las siguientes generaciones que van a construir el país en el posconflicto. ¿Cómo trabajan ustedes de la mano con, entiendo, el bienestar familiar y otros programas donde también hay diferencias significativas entre el niño del campo y el niño de la ciudad? Así es, bueno, lo primero que habría que decir es que el ICBF es una entidad adscrita al DPS, es una de las entidades del sector de la inclusión social y la reconciliación, y que hay un esfuerzo importante desde el punto de vista institucional y conceptual por hacer que esas personas que están en condición de vulnerabilidad en términos económicos, las personas que son víctimas del conflicto armado y los niños, niñas y adolescentes que están en condición de vulnerabilidad, tienen que ser atendidos, digamos, con toda la oferta social que tiene el Estado. Entonces, cuando uno trabaja el tema específico de la primera infancia, de la adolescencia y de los jóvenes que salen, digamos, hacia la edad adulta, uno se encuentra con que efectivamente hay una gran cantidad de esfuerzos que Colombia tiene que hacer, bien sea porque tienen condición de vulnerabilidad psicológica, familiar o económica, o porque fueron inclusive víctimas del conflicto armado. Colombia tiene que tener una nueva mirada hacia los niños, tiene que tener una nueva mirada hacia la primera infancia. De hecho, tenemos un programa que se llama la Estrategia de Cero a Siempre, que básicamente lo que hace es entender que esa atención es una atención integral, que es una atención que tiene que ser entendida desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de nutrición, desde el punto de vista afectivo y social, pero también tiene que prepararlos para que luego entren en la niñez. Y ese es un trabajo que se realiza y que lo realizamos nosotros con todas las entidades, con todos los programas, y lo hacemos entendiendo, digamos, a las poblaciones vulnerables como una pieza dentro de la sociedad que tiene que ser de alguna forma, en que tiene que encajar dentro de toda la estructura de la política social. Gracias por invitarnos, Bruce. No, gracias a ustedes.